temas. Primero es el último tema de la unidad, que es hipertensión, y el primer tema de la segunda unidad, que es arritmias. ¿Ya? Hoy vamos a hablar acerca de hipertensión arterial. Entonces, cuando hablamos de hipertensión arterial, recordar que cuando uno habla de hipertensión arterial, tenemos que ver dos cosas, ¿no? El gasto cardíaco y la resistencia muscular periférica. El gasto cardíaco no es más que el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, por la resistencia muscular periférica. Entonces, estos tres son los determinantes, son los determinantes de mi presión arterial. Por lo tanto, si aumenta mi volumen sistólico, aumenta la presión. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión. Si aumenta la resistencia muscular periférica, aumenta la presión. Que es, por ejemplo, lo que pasa en los ancianitos, ¿no? Los adultos mayores tienen mayor depósito de calcio en las arterias, por eso es que aumenta su resistencia muscular periférica, por eso son hipertensos. ¿Cuál es el mejor medicamento en ese caso? Cuando yo tengo un incremento de resistencia muscular periférica, los calcio antagonistas. Entonces hay que partir de eso, para recordar eso. Pero ¿cómo yo defino hipertensión arterial? ¿Cómo se define entonces hipertensión arterial? Hipertensión arterial, chicos, se define como aquel nivel de presión en el cual el beneficio de dar tratamiento supera al riesgo de administrar. ¿Cuál es el riesgo de administrar un antihipertensivo? Que se impotencia el paciente. Por lo tanto, es un paciente que puede terminar en emergencia, que puede terminar con una lesión renal, que puede terminar con hiponatremia. Entonces, ese es el riesgo. Pero ¿cuál es el beneficio de dar el tratamiento? Disminuye muertes, disminuye ACVs, disminuye infartos. Entonces, ¿cuál es ese punto medio? Es justamente lo que hasta ahora todavía seguimos perfeccionando. Partimos de un punto muy interesante, que es que ya hay estudios poblacionales que demuestran que una presión arterial sistólica por encima de 115 milímetros de mercurio incrementa mi riesgo cardiovascular. Voy a cerrar. Les decía, entonces presiones por encima de 115 ya incrementa el riesgo cardiovascular. Pero además, en contraparte, uno de los últimos ensayos publicados, que fue el estudio SPRING, que justamente fue para ver el control de presión arterial, comparó dos grupos. Un grupo al que le baja la presión por debajo de 140-90 y otro grupo al que le baja la presión por debajo de 120-70. Entonces, ¿qué dijeron en el estudio SPRING? Bueno, lo que hicieron mención en el estudio SPRING fue lo siguiente, que si yo le bajaba la presión al paciente por debajo de 120-70, es cierto, el paciente se moría menos, el paciente tenía menos infarto, pero era a costa de aumentar las complicaciones. Había más lesión renal aguda, había más ingresos a emergencias, había más hiponatremia. Entonces, teniendo en cuenta estos detalles de que por encima de 115 ya hay un aumento del riesgo cardiovascular, pero si yo por debajo de 120, si yo también soy muy agresivo en bajar la presión, me va a generar complicaciones. Entonces nace la clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología del año pasado. Entonces, ¿qué te plantea la Sociedad Europea de Cardiología en el 2024? Te plantea lo siguiente: hay que clasificar a los pacientes en tres grupos. Un grupo de pacientes hipertensos,
otro grupo de pacientes con presión arterial elevada y otro grupo de pacientes con presión arterial no elevada. Pero para yo hacer ese diagnóstico, yo voy a tener 3 estrategias que emplear. Que son la toma de la presión arterial en consultorio, que para que yo con ella el diagnóstico tiene que ser 2 veces. La realización de un AMPA, automonitoreo de presión arterial, o la realización de un mapa. Entonces les pongo el ejemplo en el primer caso. Imagínense que ustedes están en un lugar que se llama Taxi, que queda por Choto, haciendo su serum. Es un paciente que para que llegue al aposto solo llega los días lunes, porque ese día no se trae mercadería y solo viene los lunes. Entonces llega el lunes, ustedes ya toman la presión 140/80. Entonces, este paciente ya es hipertenso, pero no lo pueden diagnosticar en ese mismo momento y le plantea, señor, ¿hay posibilidad de que usted se pueda tomar la presión allá donde usted vive en el caserío? No, doctora, ya no conocen el tensiómetro. Ya. La otra semana vamos a volver a traer mercadería, ¿no, señor? Sí, doctora. La otra semana que viene te das una vuelta otra vez por el consultorio. Vuelve a venir a la segunda consulta, 150/70. Ya dices, como ya no hay manera de que este paciente se te pueda escapar, dices, no, ¿sabes qué es el problema? Con 2 veces que en consulta pases de 140/90, entonces ya eres hipertenso. Diferente es el caso, ustedes están trabajando acá en el centro de salud, no sé, de Moisefus, de Cocur, y le dice, señor, ¿usted puede venir todos los días a tomarse la presión? Sí, doctor. Si puede venir, se va a hacer un cuadrito, mañana y noche, y se va a tomar la presión por 3 a 5 días, y va a sacar un promedio de esas presiones. Si el promedio que les da esta toma de presiones pasa de 135/85, eres hipertenso. Y la tercera forma es utilizando el mapa. ¿Qué es la ventaja que te da el mapa? El mapa es un dispositivo que tú lo llevas a la casa puesto y la maquinita te va tomando la presión cada 30 minutos en el día y cada hora en la noche. De tal manera que tú puedas reconocer tu patrón circadiano de la presión arterial. ¿Cuál es el patrón circadiano? Significa que la presión arterial tiene que bajar un 10% de su valor en la noche. Eso es lo normal, eso es un patrón circadiano normal, que se llama el patrón DIPA. Entonces tú igual, en el mapa, el promedio que tiene que ser es mayor a 135/85 en el día y mayor a 125/75 en la noche. Entonces, si yo ya tengo esas mediciones, digo, perfecto. En esos valores yo digo que mi paciente es hipertenso. Pero aquí le llamo presión arterial elevada. Para todos los casos, independientemente de cuál sea la toma, que la presión debe ser menor de 120/70. Y ese es el gran detalle, que hay un gran espacio entre aquí y aquí, que se llama presión elevada. ¿Qué voy a hacer en este tipo de pacientes? Pues evaluar sus factores de riesgo. ¿Por qué? Porque a estos no hay duda, yo les voy a dar tratamiento farmacológico. A estos no les voy a dar, porque ya les expliqué que en el estudio de Spring, cuando yo le bajo mucho la presión, el paciente tiene complicaciones. En cambio, a estos de acá, a estos pacientes yo tengo que buscarle si tienen algún condicionante que me obligue a darles tratamiento. Por ejemplo, imagínense que ustedes hacen el estudio del paciente, concluyen que tiene presión 130/80, pero además es diabético y es un paciente que
está botando 400 miligramos de albúmina en orina. Ah, pero espérame, es un paciente diabético que está haciendo nefropatía diabética y aparte tiene una presión elevada. Ah, este paciente, candidato a iniciar tratamiento farmacológico. Porque tiene un condicionante, tiene un factor de riesgo adicional que me obliga a mí a cuidarlo mejor. Diferente sería que yo tenga, por ejemplo, un paciente con una presión de 128/70, cuyo único factor de riesgo es que fume. Se fuma unos 5 cigarrillos al día. Pues a este paciente, para evitar que el cigarrillo le siga generando daño endotelial, ¿qué voy a hacer? Le quito el cigarro. Pero no le doy tratamiento y lo vuelvo a controlar en 3 meses. Entonces, para eso es que nosotros nos sirve este grupo. El grupo de presión arterial elevada va a iniciar tratamiento siempre y cuando mi paciente tenga un factor de riesgo asociado. Si no lo tiene, perfecto. Y todo paciente con hipertensión arterial inicia tratamiento farmacológico. Además, evidentemente, ¿de qué? De estilos de vida saludables. ¿Cuáles son los estilos de vida saludables que tienen que decirle a su paciente? Señor, desde mañana me va a hacer ejercicio 150 minutos a la semana, 30 minutos todos los días o 1 hora de cada un día. Me va a reducir el consumo de sal. ¿A qué tanto, doctor? Va a consumir menos de la tercera parte de una cucharadita para endulzar el café. Me va a suprimir los embutidos, todo aquello que sea con sodio. Queso, de referencia a queso auténtico, aceitunas, me la suprime. Me consume más alimentos ricos en potasio, más que alimentos ricos en sodio. Limitamos el estrés, dormimos 6 a 8 horas. Tomamos máximo 3 tazas de café al día. Entonces comenzamos a organizar un plan de trabajo para el paciente de tal manera, y esto ténganlo muy en cuenta, chicos, que los estilos de vida pueden bajar de 10 a 15 puntos la presión arterial. Evidentemente si lo logra el paciente. Porque imagínense que llega un paciente con 80 kilos, un IMC de 32, y tú lo ves a los 3 meses y te viene con un IMC de 33. ¿Tú crees que ese paciente siguió las recomendaciones? No, pues imposible, ese paciente no las siguió. No siguió las recomendaciones. Por lo tanto, si sigue con presión alta, ese es el problema. Que es un paciente que no se está cuidando. Entonces, una vez dicho esto, yo tengo que tener en cuenta, además, ya para hablar del tratamiento, que eso es lo que les voy a preguntar en el examen, sino que todo este preámbulo es para llegar a ese punto. Es lo siguiente. Hay que tener una consideración, chicos, y es que un fármaco bien administrado, estoy seguro que de farmacocinética y el doctor Eduardo les habrá hablado maravillas. Yo creo que les pregunto ahorita cómo me va a contestar. Por eso no les voy a hacer la pregunta, porque creo que es innecesario. Pero un fármaco me va a bajar 15 puntos la presión arterial. Un fármaco bien prescrito. ¿Qué significa eso? Que si yo le doy a mi paciente enalapril 10 miligramos cada 12 horas, porque su posología implica que se dé cada 12, eso le va a bajar 15 puntos la presión. No porque le dé el captopril en la mañana y le dé en la noche le voy a bajar 30, no. Le doy 15 porque el efecto solo dura 12 horas. Y ese es el error que nosotros cometemos cuando prescribimos un antihipertensivo. A veces le damos captopril una vez al día, cuando el captopril solamente dura 8 horas. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Nada. No le controlas nada a la presión con eso. Y es ahí donde estamos fallando en realidad como médico. En prescribir mal el medicamento. Por eso es que somos tan cargosos con la farmacología. Porque estamos prescribiendo mal. Ese es el gran problema. Si yo, por ejemplo, quiero dar unos sartán debería darse cada 12. Porque el efecto es cada 12 horas. Excepto que se compre en el de marca, que es de 100, ese sí dura 24 horas. Pero nosotros no estamos enseñándoles para trabajar en la parte privada, sino
La parte pública. En la parte pública lo que tenemos es los sartán de 50. Ese es cada 12. El ibersartán, ese sí se puede dar cada 24. Pero como les digo, en alopril, captopril, captopril es cada 8. En alopril cada 12. Hidroclorotiazida, sí es cada 24. Y no se preocupen, con el delegado les voy a compartir eso, porque eso es lo que les voy a preguntar en el examen. ¿Cómo me van a dar el fármaco que me tienen que poner? ¿En qué horario me lo van a dar? No sirve que encima me escriben los sartán con Z, para variar, ¿no? Está peor todavía, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer cuando yo voy a administrar sabiendo esto? Yo tengo que recordar que cuando voy a iniciar mi tratamiento farmacológico, yo tengo que iniciarle a todos los pacientes terapia combinada. A todos. Excepto a 2 tipos de pacientes. Aquellos pacientes que tengan más de 80 años, ¿correcto? En ellos sí puedo iniciar con monoterapia, es decir, un solo tipo de fármaco, o aquellos pacientes jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular. A ellos 2 sí les puedo dar monoterapia. Para el resto, terapia combinada. ¿Qué terapia combinada? Hay 3 grupos que voy a combinar: el A, el C y el D. Diuréticos, calcioantagonistas y los ARA2 o los YECAS. Cualquiera de esos grupos farmacológicos yo los debo combinar para darle a mi paciente. Puedo yo entonces, por ejemplo, decir, ya, yo quiero usar, doctor, el losartán, que viene de 50 miligramos. Perfecto. Entonces el losartán, ¿cómo sea? Cada 12 horas. Le vas a dar una tabletita cada 12 horas, pero además tienes que darle algo más porque tienes que usar terapia combinada. Entonces tú puedes elegir. Yo le puedo agregar amlodipino o le puedo agregar hidroclorotiazida. Pero le doy ambos, le doy la combinación. La que a mí más me guste, pero le doy. Doctor, ¿y de qué depende la combinación? Ahí sí justamente nos vamos pues, a la fisiopatología. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un adulto mayor, un abuelito de 70 años, que me viene con una presión de 160/90? Pues ese paciente. Doctor, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Entonces les decía, ese paciente que tiene una presión de 160/90, es un paciente que al ser un adulto mayor va a responder mejor a los calcioantagonistas. Entonces le puedo dar el amlodipino. Le doy el losartán cada 12 y le doy el amlodipino de 5 a las 4 de la tarde, por ejemplo. Entonces ya combiné. Una recomendación cuando usen amlodipino, de preferencia que sea el de 5 miligramos, porque el de 10 genera edema de miembros inferiores. Y es ahí donde comienzo a ver. Pues, imagínense otro ejemplo. Tenemos un paciente que les viene con antecedente de gota. En un paciente con gota yo no puedo usar hidroclorotiazida. Está contraindicado el uso de hidroclorotiazida en gota. O es un paciente asmático. Yo no puedo usar betabloqueantes que no sean cardioselectivos en el paciente con asma. O imagínense, es una paciente que viene con hipertensión, pero además sufre de migraña. Este paciente puede responder bien a betabloqueantes. Son cosas que yo creo que deben ser enseñadas en farmacología, ¿no? Pero que es importante que las recuerden ahora, que vamos a hablar justamente de los medicamentos. Pero no es el único. No son los únicos medicamentos que yo debo tener en cuenta, porque hay más. Así como hay calcioantagonista de elección casi siempre es amlodipino, tenemos otros, tenemos el nifedipino. No, el nifedipino, por ejemplo, es un buen medicamento para embarazadas. ¿Cuál también es un buen medicamento para embarazadas? Metildopa. La metildopa viene de 250 miligramos y se puede utilizar cada 8 horas. Igual la posología te la voy a enviar para que les pases a todos.
Porque así es como me tienen que responder. Yo les voy a poner en el examen. Miren, así les voy a poner, porque igual todos los sitios los pongo, como siempre se confunden, me gusta ponerlos. Es un paciente varón de 75 años, ¿no? Que es diabético, ¿correcto? Se le ocurre, es además hipertenso y le encuentran una presión de 160 sobre 90. Entonces, ¿qué combinación farmacológica emplearía? Yo digo, a ver, es un paciente diabético. Entonces, en los diabéticos pueden tener síndrome metabólico, de preferencia el hidrocloro no se utiliza. Ah, perfecto. Entonces podría usar irbesartán, se me ocurre ahorita, de 300 miligramos una vez al día y le agrego amlodipino de 5 miligramos una vez al día. Y ya está. Se va con esa terapia. Otro ejemplo, tengo una paciente mujer de 60 años con intolerancia a los YECA y ARA2. Y que tiene una tasa de filtración glomerular de 45. Y te viene con una presión de 145 sobre 90 y ya toma amlodipino de 5 miligramos al día. ¿Qué fármaco le agregaría? Calcio antagonista. No, ya toma pues. Le agregaría, por ejemplo, un diurético de ácidos. Furosemida. ¿Por qué? Porque el diurético de asa va bien en pacientes con una tasa de filtración glomerular menos de 60. Y así hay casitos, se le va a aprender el casito y ustedes tienen que saber cuál es la mejor opción de la pregunta. Definitivamente que casi siempre va a ser YK-2, excepto que les pongan que es intolerante, pues, ¿no? Pero normalmente todos siempre tienen que tener un YK-2 porque los YK-2 tienen efectos incluso antiproteinúricos, tienen efectos sobre el remodelado cardíaco. Entonces los YK-2 son los medicamentos que más nos apoyan en el manejo de hipertensión arterial. Entonces, salvo que el paciente tenga una contraindicación, como acá, debería usar siempre un YK-2 de base. Ya a eso le agregas lo que tú quieras, un hidrocloro, un amlodipino, un beta bloqueante. ¿En qué casos usaría un beta bloqueante? Problemas cardíacos si tiene el paciente. Si por ejemplo el paciente ha tenido un antecedente de un infarto, si el paciente tiene una arritmia, que tenga que controlar la frecuencia cardíaca, entonces en esos casos va mejor el beta bloqueante. Entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando va a evaluar y le va a dar la terapia al paciente que tiene hipertensión arterial. Porque a veces se trata, en realidad el manejo de hipertensión es un arte. Casi siempre, reitero, van a usar YK-2 y dependiendo del tipo de paciente pueden usar un amlodipino, un nifedipino, ¿no? Metildopa que es embarazada. Ahora, por ejemplo, el YK-2 tampoco se usa en embarazadas, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero eso es para el manejo de consultorio. Ese es el paciente que yo veo de forma ambulatoria. Pero también puedo tener un paciente que veo y evalúo como una crisis hipertensiva. Que eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando yo tengo una crisis hipertensiva, chicos, normalmente las presiones suelen ser más de 180 sobre 110. Eso es lo normal, eso es lo común. Pero además, estas crisis pueden ser de dos tipos. O son una urgencia
o son una emergencia. ¿Cómo las diferencio? Por la presencia del daño de órgano blanco. Las emergencias generan daño de órgano blanco. Por ejemplo, un infarto o miocardio con una crisis hipertensiva, ¿no? Una, qué sé yo, una disección de aorta con una crisis hipertensiva, un ACV hemorrágico con una crisis hipertensiva, un edema agudo de pulmón con una crisis hipertensiva. Todos esos casos te hablan de una emergencia, daño de órgano blanco. ¿Y por qué es importante? Porque cuando yo tengo una emergencia hipertensiva, yo uso medicación endovenosa, nitroglicerina, nitroprusiato. Y van a leer en algunas literaturas el labetalol, pero nosotros no tenemos labetalol aquí en Chile, endovenosa. Entonces lo que usamos es nitroglicerina y nitroprusiato, con la diferencia que el nitroprusiato de preferencia casi siempre se usa en UCI, porque puede producir algo que se llama robo de las coronarias, les quita el flujo a las arterias coronarias. Entonces, normalmente un paciente con una emergencia hipertensiva es un paciente que ustedes no van a manejar. Ustedes lo diagnostican y lo refieren a un centro de mayor complejidad. Pero lo que sí van a manejar son las urgencias hipertensivas. ¿Por qué en la urgencia hipertensiva no hay daño de órgano blanco? Es un paciente que normalmente le va a venir con cefalea, con sensación de náuseas, de vómitos, correcto. Pero es un paciente que, por ejemplo, cuando ustedes le hacen el examen físico no encuentran signos de irritación meningia, no encuentran ninguna focalización, alteración de las pupilas, no hay insuficiencia respiratoria, no hay dolor de pecho. Entonces, la urgencia hipertensiva suele tener casi siempre cefalea, náuseas, vómitos, pero sin signos de irritación meningia. ¿Y por qué hago mucho énfasis? Siempre cuando ustedes les digan a un paciente con cefalea, vean signos de irritación meningia, no se les vaya a escapar una hemorragia subaracnoidea. Recuerden que las hemorragias subaracnoideas, la clínica principal es la cefalea, es el peor dolor que han tenido en su vida, pero además se asocia con rigidez de nuca, ¿verdad? Muscular hernia, muscular brucistis. ¿Por qué les hago mención mucho de esto? Porque, como les repito, el síntoma más común es la cefalea. Entonces, cuando hay cefalea, es un círculo vicioso. La cefalea eleva más la presión y la presión genera más cefalea. Y están así, en un círculo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Primero es controlar el dolor y controlar la ansiedad. Denle un paracetamol, denle un metamizol, lo que usted quiera, un alprazolam, un clonazepam para poder controlar eso. Muchas veces haciendo eso hacemos que la presión baje. Si a pesar de eso no se logra, le damos el captopril. ¿Por qué captopril? Porque las urgencias hipertensivas yo tengo que ser muy cauto en que al bajarle la presión, esa bajada no sea sostenida. Imagínense que viene acá, ¿cómo te llamabas, campeón? Christopher. Viene Christopher a la emergencia cuando tenga 50 años, con dolor de cabeza, presión 180-100, y dice, mira, que acá me he peleado con mi esposa. Se va de la casa, está con dolor de cabeza, cefalea intensa. Le das, no sé, se me ocurre, le das el captopril en ese momento, y a los 10 minutos ya ves que viene la esposa a recogerlo, Christopher se calma, le toman la presión, 90-60. ¿Qué pasó? Que en realidad la causa fue la pelea que tuvo. Como ya se normalizó, su presión quedó estable. Pero tú tienes una ventaja, que solo le dice captopril. Entonces el efecto a Christopher le va a durar 6 horas. Pero imagínate que viene Christopher y te dice, no, no me des captopril, eso no sirve. Y le das el nifedipino de 30. Viene la esposa, Christopher se va, ya se quiere ir a su casa, ya no lo puedes mandar. Presión de 8.5. ¿Y cuál es el problema? Que el nifedipino dura 24 horas. Así que el efecto no se le va a pasar hasta después de un día. Por eso es que en una crisis, en una urgencia, usamos de entrada el captopril.
Si a pesar, ahí viene la condicional, pues, ¿no? Si a pesar de que tú ya le diste el captopril, lo controlas a la hora, te sigue saliendo con presión alta, ya utilizas otro medicamento, tu amlodipino, tu furosemida endovenoso, porque ya tienes la seguridad de que no le vas a tirar la presión al piso. Entonces, por eso se hace de esa manera. Correcto. Primero comience, algo para el dolor, algo para la ansiedad y su captopril. Si con eso controlaron la urgencia, perfecto. A su casa el paciente, señor, regrese por consultorio externo, tome su losartán mañana y noche, por ejemplo, ¿no? Y que lo vea por consulta externa. Pero, si ya vemos que es un paciente que, a pesar que ya le hice su captopril, sigue con presión alta, agrégale el amlodipino, dale la furosemida, para poder controlar la presión, y ahí con seguridad ya sabes que no se la vas a tirar al piso tan fácilmente. ¿Correcto? Un detalle más. Recuerden siempre que en las emergencias yo tengo que bajar más rápido la presión. Debería bajar un 50% en las primeras 2 horas. ¿Por qué? Porque la emergencia pone en riesgo la vida, evidentemente. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Hipertensión en realidad es sencillo. Solo tienen que saber todos los fármacos antes, pero es sencillo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí de hipertensión? ¿Algo que no les haya quedado claro acerca de hipertensión? Que hasta ahí cerramos los temas de primera unidad. Por supuesto, o sea, lo que pasa es que ya aquí ya tú comienzas a ver el tipo de paciente que tú tienes. Yo ya les había dicho que un paciente, un fármaco le baja 15 puntos la presión, ¿correcto? Entonces, imagínate que tú llega a tu consultorio un paciente con 190. ¿Tú crees que si le das 2 fármacos, que serían 30, vas a lograr el objetivo? Imposible. De eso va a depender, de cuánto le encuentres tú la presión a ese paciente. Si tú ya ves que es una presión de más de 180, mínimo va con 3. Si es, como les digo, para el resto la mayoría va con 2, pero ya cuando quieres usar 3, 4, 5 fármacos va a depender mucho del nivel de presión que tienes. La mayoría, ya cuando pasa de 180 en un AMPA, en un MAPA, va con triple terapia hipertensiva. Se combinan los 3, pues el ARA2, el calcio antagonista y los tecídicos. No, ahí ya no escoges entre uno y otro, sino van los 3. Cuando hablamos, incluso hay algunos que le van a dar hipertensión refractaria. Y es ahí donde toma su papel espironolactona. Espironolactona es un medicamento que se utiliza para hipertensión refractaria. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta de hipertensión? Hipertensión en realidad es súper sencillo. Es conocer los valores y conocer la farmacología. ¿Alguna pregunta acerca de hipertensión? Doctor, mencionó de los tiacidas. ¿Pueden ser todos menos hidroclorotiazida? No. Los tiacidas en realidad solamente son... Los que tenemos en el mercado actualmente son 2. Es hidrocloro y es nortalidol. Pero no se usan, por ejemplo, en gota. Hay ocasiones en las cuales uno puede usar diuréticos tiacídicos. Pacientes con gota está contraindicado. Hay contraindicación relativa en pacientes que tienen síndrome metabólico. Por eso les mencionaba lo de diabetes. Entonces, no es que no los puedas usar, que en cada caso se individualiza, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes tengan un paciente que tiene insuficiencia venosa crónica, que ya es un paciente que siempre tiene edema de miembros inferiores. ¿Le darían amlodipina sabiendo que amlodipina tiene como efecto secundario el edema? No, pues. Entonces a eso voy. O sea, cada paciente se tiene que individualizar. O sea, no es una receta de cocina. Cada paciente va a recibir el medicamento de acuerdo a su necesidad. ¿No? Hay pacientes que, como les digo, en el caso que les puse, es intolerante y EKA-2, ni modo, no le vas a dar eso, tienes que darle amlodipino, tienes que darle otra cosa. Entonces, cada caso es individual. Normalmente el común denominador es que todos toleren YECAS, todos toleren hidrocloro, pero pues hay pacientes que evidentemente no lo van a hacer. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguros? ¿Bien seguros? Miren, ya. Vamos a hablar de ritmos ahora sí. Recuerden que arritmias entra para el segundo examen.
Acá sí lo vamos a usar. Como hay que tener el ecos, ese es el único tema que sí tiene diapositiva.